Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia en el marco de la celebración de los 10 años de nuestro grupo en Iken, OKI. Y el día de hoy está con nosotros Paulina Torres. Ella nos va a hablar de inteligencia emocional. Paulina es psicóloga clínica por la Nahua. También tiene una maestría en psicoterapia Gestalt y una especialidad en terapia de juego. Tiene 20 años de experiencia. Ella está en una empresa que se llama Modus, que tiene como objetivo aumentar la productividad de las empresas a través del trabajo con las personas que lo conforman. Y la pasión de Paulina es el funcionamiento del cerebro humano, la conducta y cómo operamos los seres humanos. Así es que estoy segura que el día de hoy nos va a compartir muchísimos temas que nos van a servir para nuestra casa, para nuestra familia, para Niken, sobre cómo aplicarla en nuestra vida, cómo poner en acción esta inteligencia emocional, manejo de conflictos. Así es que estamos emocionados por escucharte, Pau. Bienvenida. Muchísimas gracias, Gaby. Más emocionada yo. Gracias por la invitación. Me encanta contribuir, la verdad, a un grupo y una comunidad que sé que son apasionados del aprendizaje y del crecimiento personal. O sea que eso me da mucho gusto y sobre todo me motiva a justamente hablar de lo que me gusta y espero pues que les sirva, que lo disfruten y como bien decía Gaby, pues esta plática no solamente no solo va enfocada a la parte profesional o laboral, sino que es algo que les va a servir para todas las áreas de su vida. Entonces, bueno, pues con eso empiezo. Déjenme compartirles. Ay, Gaby, ¿me podrías habilitar la función de Sí, compartir, por te favor? hago anfitrión. Gracias. Entonces, bueno, hoy vamos a dar esta plática de inteligencia emocional que estoy segura que todos han escuchado por ahí sobre inteligencia emocional. De hecho, a lo mejor han estudiado algo al respecto o han tomado algún curso, una plática, en fin. Ahora, cuando hice esta plática, este taller, algo que quería justamente llegar es a lo de en acción y por eso está aquí en amarillo, porque creo que todos sabemos qué es la inteligencia emocional, todos lo hemos escuchado, a lo mejor sabemos, ¿no? Qué significa hasta la definición, pero muchas veces no sabemos cómo ponerlo en pasos en nuestro día a día, cómo realmente incorporar ciertas estrategias a nuestra vida diaria que realmente se vean reflejados en una mejora y en un bienestar emocional y profesional. Entonces, vamos a empezar por entender, pues, qué son las emociones y las emociones, pues, nunca te engañan. El cerebro humano, finalmente, ¿no? A veces nos contamos ciertas historias y nos decimos por qué es mejor no escoger cierta cosa o por qué sí o por qué esta elección de pareja o de alguna situación laboral es mejor, pero las emociones nos están mandando constantemente mensajes, pero pues no siempre les hacemos caso. A veces las sepultamos en el más profundo interior de nosotros mismos y la emoción está tratando de salir a base de hasta de gastritis, de migrañas, de otras cosas y no necesariamente les hacemos caso. Entonces, vamos a empezar por ver qué son las emociones, cómo se provocan, cómo se producen en el cerebro y cómo las podemos dejar de ignorar y sobre todo potencializar para que nuestra vida y nuestras decisiones sean mejores. Y si por ahí tienen preguntas, por favor, me encanta, creo que siempre la contribución hace más enriquecedor el aprendizaje, entonces ustedes me dicen. Vamos a empezar por entender que las emociones las recogen nuestros sentidos, es decir, a través de todos los estímulos que están allá afuera en el medio ambiente, empezamos a recoger ciertas cosas, algo lindo que vi, algo que me causó mucho enojo, miedo, un tono de voz, el tacto, todo eso se va recogiendo a través de los sentidos y luego el cerebro lo interpreta. Ahora, ¿por qué es tan importante esto y por qué se los quiero decir más que darles una clase de anatomía o de sensopercepción?
Lo importante de esto es que entiendan que las emociones se interpretan. Nadie tiene ya un circuito de tristeza, un circuito de enojo, un circuito de frustración, un circuito de felicidad ya preestablecido. Todo se interpreta en el cerebro y entonces se va a dar una percepción sobre el asunto, sobre la situación que estamos viviendo, y es más, puede variar de día a día dependiendo de todo lo demás. Supongamos que imagínense, sienten las famosas maripositas en el estómago, ¿no? Como el estómago raro revuelto. Si piensan en el ser amado o que tienen una date al rato, bueno, pues entonces estas mariposas, junto con eso, se va a sumar, se va a formar una conjetura y entonces es que estoy a lo mejor ilusionado, enamorada, lo que sea que nos haga sentir eso. Pero si siento el estómago revuelto y luego lo agrego junto con escalofríos en el cuerpo, cuerpo cortado, etcétera, bueno, pues entonces ya estoy uniendo estas piececillas de rompecabezas y entonces ya sé que a lo mejor me estoy enfermando. Entonces, lo que les quiero decir es que no siempre hay una misma emoción, sino que se junta con diferente tipo de información y entonces se produce la emoción. Entonces, el primer mito que me gustaría acabar es que las emociones están ya cableadas y simplemente te suceden. No pasa así en el cerebro. El cerebro está todo el tiempo recogiendo datos, todo el tiempo uniéndolos, sumándolos y entonces produce una emoción. Entonces la emoción es la suma de muchas conjeturas, es la suma de muchas cosas que están interpretando en el cerebro. Entonces, ¿por qué es importante estudiar las emociones y finalmente, por qué es importante llegar a tener una inteligencia emocional? Bueno, porque las emociones están en todo. Y creo que antes no había una educación emocional, no existía el hablar de emociones. Es más, las emociones a veces estaban vistas como débiles o como déjalas en casa, nunca las traigas al trabajo, no muestres emoción porque definitivamente entonces vas a perder o te van a ver la vulnerabilidad. Y hoy en día sabemos que lejos de eso, al contrario, las emociones se tienen que ver, las emociones se tienen que nombrar y las emociones se tienen que aprender a manejar y sobre todo a utilizarlas a nuestro favor. Entonces, las emociones están en todos lados. Predicen tu salud. Cada vez sabemos más sobre la relación que hay entre emociones y salud. Se sabe, por ejemplo, que los intestinos son también un segundo cerebro y que pueden afectar el todo. Se sabe que las emociones, por ejemplo, tienen que ver con toda esta carga de estrés, el cómo saber lidiar con el estrés, que el estrés, cuando no se sabe manejar y cuando no se sabe atender, puede afectar a nivel fisiológico y a nivel emocional. Por eso nos encontramos muchísimo con enfermedades psicosomáticas del tipo, ¿no? Gastritis, colitis, y ya hasta hay muchos niños padeciendo de esto, cuando en realidad es algo que podríamos hacer de una aproximación diferente, enseñándoles esta educación, enseñándoles cómo nombrar sus emociones, enseñándoles cómo atenderlas. Las emociones tienen que ver en el desempeño y cada vez se sabe más que la productividad de las empresas en el área laboral está determinada por las emociones. Si una persona está en estrés continuo, disminuye toda la parte de cognición, es decir, los periodos de atención se disminuyen, los periodos de concentración se disminuyen, la resolución de problemas, que finalmente es lo que queremos, ¿no? También se disminuye. Entonces, pues por eso empresas como Google han puesto, ¿no? Como toda esta parte de resbaladillas y lugares para tomar la siesta y demás, aunque eso no impacta necesariamente en la parte de inteligencia emocional. Solamente da como un entretenimiento, pero no necesariamente estamos atendiendo el todo. Sin embargo, es tan importante, ya se ha visto como algo, un factor determinante,
que el World Economic Forum lo puso como en el 2016 como uno de los factores más importantes a la hora de selección y reclutamiento de personal. Entonces, ya está cambiando, ya sabemos que la inteligencia emocional evidentemente va a predeterminar en el desempeño. Obviamente en el bienestar, bueno, por todo lo que ya dije, en el sentido de realización. Si yo obviamente tengo una buena inteligencia emocional, entonces voy a estar motivado, voy a tener como todo el ímpetu para seguir creciendo y para tener un motivo de logro alto para llegar a mis metas y para tener hábitos adecuados que me ayuden a llegar a mis metas. En la toma de decisiones, ¿qué sucede? Y creo que, no sé si estuvieron en la plática que dio Kirsten, mi socia, sobre neuroventas emocionales, que ahí les explicaba sobre los 3 cerebros, pero no se los voy a volver a dar, pero nada más para los que estuvieron o no estuvieron, el cerebro reptiliano, que es este que tenemos, el más primitivo, es el que está todo el tiempo en supervivencia. Entonces, si nosotros estamos en estrés, estamos todo el tiempo como en este pelea o fuga. Estamos todo el tiempo tratando de sobrevivir. Entonces, ¿qué sucede a la hora de tomar decisiones si no tengo una inteligencia emocional y solamente estoy utilizando el cerebro reptiliano? Pues que obviamente mis decisiones están del lado del miedo, están del lado de evitar, están del lado de lo cómodo, no están en el lado del crecimiento. No están en el lado de la superación personal, no están en el lado de lo que me conviene ahorita basado en causa-efecto y en una lógica, que sería este cerebro neocorteza, sino que más bien estoy, pues, o en mi zona de confort o evitando lo incómodo o el miedo. Entonces, por eso tiene que ver con esta toma de decisiones. En la motivación, como ya lo había mencionado, y en algo que, bueno, las relaciones interpersonales. Todos tenemos relaciones interpersonales, a menos que nos volviéramos unos náufragos en una isla desierta. Todos tenemos que convivir y generar relaciones de lo más saludable posible. Es mejor. Se sabe que las relaciones, entre más saludables sean, tienen un impacto en el bienestar. Y es más, han hecho un estudio, no sé si sepan ese estudio, que es sobre la felicidad. Estaban estudiando qué causa la felicidad y resulta que no lo causa ni el estatus, ni el dinero, ni el éxito profesional, pero sí las relaciones que tenemos a lo largo de la vida. Y esto obviamente tiene que ver porque pues las conexiones sociales son nuestro sentido de seguridad primario. Desde que éramos tribus, eso era lo que hacía que nos sintiéramos seguros. Es por eso que es tan importante la conexión y por eso es tan importante que sus relaciones personales sean de lo más saludable posible. Entonces, y esto se logra a través de la inteligencia emocional. Entonces, y obviamente, pues el manejo de conflictos, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay un conflicto? Bueno, pues obviamente todo mi cerebro reptiliano, todo mi sentido de supervivencia se está preparando para el conflicto. Si no aprendemos a que esto es una señal de alarma y que podemos accesar a un cerebro donde va a ser más lógico y más racional, entonces todo el tiempo vamos a estar reaccionando, ¿no? En el momento que alguien diga algo que no me pareció, que no me gustó, que me sentí ofendida, que va en contra de lo que yo pienso, pues entonces hagan de cuenta que todo mi reptiliano se prende y se pone o a la defensiva, o se fuga, o se pelea, o se congela. Pero entonces no estoy escogiendo la mejor práctica, solamente estoy reaccionando. Y esto es lo que queremos enseñarle a nuestro cerebro, que a partir de ahora no solo reaccione, sino que piense, evalúe y tome la mejor decisión para nosotros en este momento. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Todos bien. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a veces reconocer nuestras emociones? Pues el miedo. El miedo, por lo general, ¿no? Que aparte, pues no es nada racional. El miedo vive en un mundo irracional. ¿Por qué? Porque no tiene datos, porque no tiene realidad. Pero entonces, ¿qué sucede con nosotros con el miedo? Que definitivamente no queremos ver eso. Entonces lo escondemos, lo ponemos hasta abajo
abajo de millones de capas de otras cosas, de otras historias, de otros cuentos, de otras situaciones que finalmente pues me han servido para algo en la vida. Ahora, siempre hay que cuestionarnos si eso es lo que necesito en este momento o si puedo mejorarlo. Y este es justamente donde no hay que actuar como siempre, creando los mismos resultados, sino más bien en pensar si es lo mejor para mí en estos momentos de vida o para alcanzar mis éxitos, para llegar a mis metas, para ser la mejor versión de mí. Y algo sumamente importante que tenemos que entender es que cuando este cerebro está en alerta, cuando este reptiliano está en amenaza, pues entonces todo nuestro cuerpo se vuelve justamente para mantenernos vivos, en supervivencia. Entonces, cuando nos sentimos estresados, que el estrés es pues normal y bastante cotidiano, sin embargo, el estrés cuando se mantiene en una constante, entonces es cuando empieza a ser realmente dañino. Entonces aumenta el cortisol, que es una hormona, y este cortisol afecta el sueño y el humor. Es decir, no me deja dormir, es el famosísimo insomnio, porque estoy además pensando todo el tiempo, porque mi cuerpo está en alerta, mi cerebro está en alerta. Hagan de cuenta que les digo, duerman con un tigre al lado. Pues nadie va a poder dormir con un tigre al lado, porque es una amenaza, ¿no? Continua. Entonces, así se siente. El cerebro, acuérdense que no diferencia en un peligro real de algo que yo interpreto como peligro. El cerebro va a actuar de la misma manera si está el tigre a que si yo siento que mañana no voy a dar el ancho en la presentación, en la relación de pareja, en mi rol como mamá, en lo que sea que tengo que hacer, no lo va a distinguir y el cerebro va a actuar de la misma manera. Ahora, afortunadamente tenemos la neocorteza, que es el cerebro racional, pero cuando estamos así no estamos entrando en neocorteza, estamos nada más entrando en simplemente supervivencia. Entonces, imagínense este círculo vicioso, donde el cortisol está en aumento, yo no duermo, ¿no? Entonces, por lo tanto, pues ¿cómo estamos cuando no dormimos? Irritables, ¿no? De un humor, ¿no? Que todo te causa, ¿no? Te hacen así, como cuerda de violín, como dicen, ¿no? Entonces, cualquier tema, cualquier cosita, si tu hijo, si tu esposo, si no, la venta no se dio, si sí se dio, si la clienta está más pedincha de lo normal, todo te causa reacción. ¿Por qué? Porque estás en este loop, estás en este circuito. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando estamos en ese circuito? Bueno, pues primero que nada, reconocer que te está llamando la alerta, que de esta alarma se está prendiendo. Por lo general, lo que hacemos automáticamente es como, ay, no pasa nada, no pasa nada, yo puedo y sigo con mi vida, ¿no? No pasa nada, no pasa nada. Ayer que estaba en un curso, alguien decía sobre un dolor de cabeza que no le puso atención en todo el día, ¿no? Entonces, así hacemos. ¿Por qué? Porque seguimos, continuamos. Entonces, no ponemos atención, no lo recibimos como una señal de alarma, no lo recibimos como una posible amenaza o como un mensaje de mí para mí, y entonces sigo en mi mismo circuito. Entonces, reconocer que es un sistema de alarma, ya nada más de reconocerlo, puede ayudar a tener un mejor manejo de la ansiedad. Entonces, hay que empezar al toro por los cuernos, a ver qué es lo que me está haciendo reaccionar, a ver qué es la alarma y qué me está diciendo, qué es de lo que tengo que protegerme, qué es a lo que tengo que poner atención y qué es a lo que a lo mejor le puedo poner solución. Porque muchas veces no vemos la solución porque estamos solamente en esta reactividad. Entonces, en vez de hacer como que no existe, yo les diría, pónganlo de frente. Abran el closet de los monstruos. Es como cuando los chiquitos dicen, hay un monstruo en mi closet, y les abres el closet y ven que no hay nada, así. Bueno, a su closet interno de monstruos, ábranlo y vean qué hay ahí. No podemos atender ni podemos mejorar lo que no podemos ver. Entonces, primero que nada, empiezan a verlo. Entonces,
para esto hay que preguntarnos, ¿cómo están mis emociones? ¿Cómo me siento en este momento? Y esto me encantaría que lo empezaran a hacer como una práctica diaria. Tenemos emociones todo el tiempo. Aunque digamos que no, es porque las estamos así como eliminando, ¿no? Como Kirsten, mi socia, dice, es como, tengo el brazo, pero hago como que no existe, pero pues me estorba, me incomoda, o sea, ¿no? Que cuando tengo una emoción y no la reconozco, se puede volver incómoda, por supuesto. Además de que no le estoy dando el uso que debería de darle a esa emoción. Todas las emociones tienen un propósito. Todas son valiosas y todas son importantes. Entonces, empezar a hacer esta práctica de cómo están mis emociones, cómo me siento en este momento, les va a dar luz, y ahí está la lamparita, para que no se les olvide, les va a dar luz sobre lo que está pasando en su interior. Y entonces ya lo van a poder atender, ya lo van a poder manejar y van a poder entonces hacer uso especial de esas emociones. Y vamos a ir viendo, obviamente, tips y qué se puede ir haciendo y demás. ¿Cómo podemos manejar y mejorar nuestra salud emocional? Sí, sí es una salud emocional y es importante que la tomemos como tal. De hecho, ahorita, además de la pandemia y el problema que hay en cuanto a salud, obviamente, física, sí está habiendo un tema sobre la salud emocional y mental. Entonces, tenemos que empezar a verlo y hablar de ello para que se vuelva idéntico que si me rompió una pierna, lo mismo que si tengo una depresión o si lo mismo que si tengo ataques de ansiedad. Cada vez que yo hablo de ataques de ansiedad, yo creo que en una reunión de 10, 7 personas que las han tenido. Es algo muy común, de lo cual muchas veces las personas no hablan de ello. Entonces, hay que empezar a proteger nuestra salud emocional para tener una adecuada salud mental. Entonces, la inteligencia emocional es parte de esto. Si nosotros empezamos a tener una adecuada inteligencia emocional, hagan de cuenta que nos estamos protegiendo, nos estamos tomando la vitamina. Y además vamos a tomar esa vitamina y vamos también a tener un mejor ambiente en general, ambiente laboral, ambiente de comunidad, ambiente de familiar. Entonces, es sumamente importante. La inteligencia emocional es la habilidad para identificar, primero que nada, identificar, entender y manejar tus emociones y las de otros, lo cual es una maravilla. Pero pues sí, primero tenemos que empezar por nosotros mismos para obviamente poder ver las de los demás, ayudar a los demás y manejar las de los demás, que eso, bueno, les garantizo que les va a dar éxito en sus relaciones interpersonales. Entonces aquí está básicamente la inteligencia emocional, ¿no? Cómo primero percibimos, que es como les decía, esta parte del cerebro, cómo recogemos las emociones a través de los sentidos, empezamos a percibir, las interpretamos, ojo, nadie siente lo mismo ante el mismo estímulo. Y esto estoy segura que se han dado cuenta, por ejemplo, cuando algo sucede, que estamos a lo mejor en un grupo y algo sucede y alguien dice, ay, a mí se me hizo lindísima, y otra, no, a mí se me hizo insoportable, ¿no viste cómo? O sea, todos vamos a recibir diferente. ¿Por qué? Porque pasa a través de nuestros filtros. Y entonces, para nadie va a ser la misma experiencia. Percibir emociones, manejar las emociones, ya que una vez que las percibo, las puedo poner nombre, las puedo identificar, tengo que manejarlas, comprender las emociones de otros y entonces utilizarlas a mi favor. Esos serían como las 4 dimensiones de la inteligencia emocional. Entonces, ¿cómo empezar a construir esta inteligencia emocional? Y ahí les va. Paso número 1. Haz tu lenguaje emocional más granular. ¿A qué se refiere esto? Granos como los de la playa, los granos del café. Entre más específicos seamos al identificar y nombrar la emoción, entonces voy a tener mucho mejor capacidad para manejarlo porque lo estoy identificando de una manera más adecuada. Ahora, ¿qué sucede? Que la realidad es que estamos acostumbrados a decir solamente, ¿cómo te sientes? Bien, mal,
normal, y como siempre les digo, cuando trabajo con adolescentes me dicen mazo, ¿no? Ya ni es bien ni mal, es mazo. Entonces, no tenemos esta enseñanza de poder abrir un abanico de emociones, de todas las posibles emociones que podemos sentir. Entonces, encontré esta maravillosa rueda emocional. La pueden encontrar en internet, está por todos lados. La traducción no es la más certera, pero porque digo aquí en asco es desagrado, pero bueno, funciona muy bien. Y creo que te da una imagen o una idea de todas estas posibilidades y de todo este abanico emocional que tenemos, que todos sentimos, que todos podemos accesar, pero entonces aquí las vemos ya puestas en esta rueda. ¿Cómo funciona? Bueno, pues empiezas por el centro y luego te vas a los extremos para poder nombrar tu emoción de una manera muy adecuada y muy certera, y que empiecen a usar estas palabras, a usar estas emociones y que las identifiquen claramente. Entre mejor sea la etiqueta, o sea, más acertada, pues entonces es mucho mejor el manejo emocional. Segundo, empiecen a reconocer el rango emocional. ¿Y a qué nos referimos con el rango emocional? Es ubicarlo literalmente como si estuviera en un cuadrante. Es si la energía es alta o baja. No es lo mismo sentir enojo a sentir tristeza. No es lo mismo sentir gozo a sentir contento. La energía es diferente. La energía es alta o baja o en algún lugar en medio, pero no todas las emociones y no para todo mundo es igual. Si ustedes empiezan a identificar esta energía, también van a poder identificar mejor las emociones que están ahí navegando dentro de ustedes. Y la sensación, si es agradable o desagradable. ¿Me gusta sentir esta emoción o no me gusta nada sentir esta emoción? O sea, la vergüenza, por ejemplo, ¿no? Creo que es una desagradable para casi todo el mundo. Sin embargo, si nos vamos a enojo, el enojo es una sensación que para mucha gente sí es agradable. ¿Por qué? Porque empodera. A diferencia de la tristeza, donde te sientes disminuido, bajoneado y demás, el enojo muchas veces empodera y muchas veces lo utilizamos para ponernos en marcha. Este enojo de, no, ahora sí puedo, ahora sí lo logro. Ajá. Entonces, hay que empezar a ver qué me pasa con cada emoción y dónde de mi rango lo puedo ubicar. La regla de los 90 segundos, y este dato es realmente impactante. El proceso químico de la emoción solamente dura 90 segundos en el cerebro. 90 segundos. Pero ¿qué sucede? Que luego cargamos un resentimiento por 20 años, un enojo por 10 años, y ahí vamos cargando todas estas cosas que realmente si nos los quitáramos, nos aligeraríamos la carga enormemente. Entonces, echen un vistazo a lo que traen ahí y piensen que esa emoción ya se fue, o sea, hace muchísimo tiempo, solo dura 90 segundos este proceso químico. Después de esos 90 segundos, ustedes, cada uno, está escogiendo dónde quedarse. Si se quedan ahí estacionados, pues es una elección. Ya no es tú me hiciste sentir, tú me hiciste enojar, tú me hiciste, no, además, ¿no? Sino que es, pues yo escojo estar así, yo escojo estar enojado, yo escojo estar avergonzado, yo escojo estar frustrado, yo escojo. Las emociones no son de nadie más que propias. 4. Encuentra rutinas que ayuden a tu bienestar emocional. Las rutinas sirven muchísimo para poder llevar a la práctica algo, hacer hábitos. Y yo estoy segura que ustedes, si algo saben, es de autodisciplina y de cómo formar un hábito
¿no? De todos los días para llegar a un éxito, para llegar a un logro, para llegar a lo que queremos lograr. Entonces, igual sucede con esto, con la inteligencia emocional y para el bienestar emocional. Podemos empezar a hacer rutinas que ayuden y que mejoren, como caminar, como hablar con un amigo. Ya les hablaba sobre esta parte de contactar y de hecho hay muchísimos estudios ahorita de lo que ha sucedido por la falta de contacto físico debido a la pandemia, debido a este lockdown y a este encierro. Entonces se ha visto que ha impactado en la salud emocional y en la salud mental de mucha gente el estar pues totalmente desconectado. Entonces, hablar con tu círculo, hablar con tu red de apoyo, realmente hacer un contacto, no solamente por WhatsApp de qué onda, cómo estás, sino realmente un contacto, eso tiene un impacto en el bienestar emocional. Practicar gratitud. Y esto es también algo que se ha estudiado muchísimo porque últimamente hay muchos estudios sobre no solo la meditación y el impacto que tiene en el cerebro, sino también la gratitud. El elevar a un estado de gratitud, y ojo, no tienen que ser 45 minutos, 1 hora, 20, pueden ser 5 minutos donde yo piense en las cosas que agradezco de mí, de lo que me rodea, de mi mundo, de lo que tengo, de mi cuerpo, de lo que sea que quieran agradecer, va a tener un impacto neurológico impresionante. Se liberan neurotransmisores en donde entonces nos van a hacer sentir en paz, nos van a hacer sentir conectados y nos van a hacer sentir con este bienestar emocional que estamos buscando. Y tomar conciencia del momento. Estos ejercicios de solamente respirar y conectar con sensaciones, por ejemplo, o sea, lo que estoy sintiendo, escucho esto, estoy sintiendo el estómago de tal manera, la presión de cómo estoy sentada, el airecito que me llega. Esta parte de tomar conciencia del momento también tiene un impacto en el cerebro y en el bienestar emocional. Entonces, si se fijan, no toma tanto tiempo, no toma prácticas así como que sean muy difíciles, o sea, que tenga que realmente ir a algún lugar. No, lo puedes hacer desde tu casa, en donde estés, desde la silla frente a la computadora, a lo mejor cuando estás ya a punto de desbordarte, y solamente tomar 5 minutos de conciencia, de gratitud o caminar, como dice alrededor del escritorio, van a hacer un switch en tu cerebro, van a cambiarlo y van a hacer que encuentres este centro. 5. Normalizar el hablar de emociones. Como les decía, no estamos acostumbrados a traer las emociones a muchos lugares. Y el normalizar hablar de ellas, obviamente va a traer un impacto positivo en que sea algo de la práctica cotidiana, que son parte de nosotros, así como los brazos, las piernas y todo lo que traigamos en nuestro ser. Entonces, podemos empezar a hablar de emociones, obviamente, con las personas que nos sintamos más en confianza. Tampoco es como que de repente de la nada llegues con alguien que no conoces, aunque eventualmente se te va a dar, porque pues obviamente va a ser algo ya normal, va a ser parte de tu zona de confort, va a ser parte de tu práctica diaria. O empezar a hacer un diario emocional. Y el diario emocional hace esta práctica de exploración, de realmente introspección y de poder empezar a ver también tu patrón. Por ejemplo, si empiezas a escribir, ¿no? Ante esto hoy reaccionó, tuve esta emoción, vas a poder empezar a detectar qué es lo que te hace reaccionar emocionalmente ante algo y lo vas a poder cambiar si es lo que quieres. Acuérdense que para cambiar algo, pues primero hay que observarlo y sobre todo después quererlo, tener la intención de transformarlo. Si no, pues evidentemente no va a suceder. Las emociones no son buenas ni malas. No hay que ponerles juicio, no hagan esto de está mal que me sienta así.
no está mal que me sienta frustrado, está mal que me sienta un fracaso, está mal. No, hay que explorarlo. Por supuesto, no hacer como que ustedes son su emoción. La emoción es una parte de ustedes, no es una totalidad, pero sí traten de no poner juicio ni a ustedes ni cuando alguien les está hablando de la emoción. Es bastante frustrante cuando estás hablando con alguien, póngase a pensar, ¿no? Y dices que me siento triste y te dicen, no deberías de sentirte triste. Tienes una vida divina, tienes una familia maravillosa, a ver, no necesito que me digan todo eso, necesito que me reciban esta emoción, que me contengan y sacarla y expresarla. Eso es la finalidad. Entonces, no neguemos la emoción, no pongámosle juicio y, sobre todo, no son buenas ni malas. Todas las emociones tienen una función. Por eso no hay que negarlas. No sé si aquí vi algo que se prendió. Espérenme. Perdón. ¿Qué puntos se manejan en el diario emocional? Que me pregunto para cambiar las emociones. Primero que nada, yo empezaría, Jackie, por detectar tu emoción, o sea, como la emoción que hayas identificado en el día a día ante ciertas cosas. Después, yo le pondría, y al final les voy a dar una fórmula para que lo puedan hacer. Entonces, al final te va a quedar mucho más claro cómo bajarlo a ciertos pasos específicos que van a hacer que incrementes tu inteligencia emocional, que veas estas reacciones emocionales y que puedas modificar los patrones. Y ahorita al final se los pongo y si ya te queda alguna duda, me dices. No, con muchísimo gusto. 6. Reflexiona sobre tus emociones y su origen. Hay que encontrar el detonador, que esto es lo que les estoy diciendo sobre las reacciones emocionales. De repente, ¿no? Todos los días tenemos reacciones emocionales. Lo que pasa es que no siempre las hacemos conscientes. A veces nada más así como que no las tragamos y como que ya, pasó y siguió el día, pero a lo mejor se quedó una sensación de incomodidad durante todo el día, pero no le estoy haciendo caso. Entonces, primero que nada hay que encontrar el detonador. ¿Qué es lo que me hizo reaccionar de esta manera? Puede ser desde un tono de voz, hasta una palabra, hasta unos ojos, hasta, ya saben, el típico medio feo, hasta la manera en que te pidieron algo, hasta algo también como un objeto inanimado donde de repente te pones de malas porque pusieron al revés el papel de baño. Entonces, cuando lo has pedido de mil maneras. Entonces, pueden ser muchísimas cosas lo que nos haga reaccionar de manera emocional. Acuérdense que cuando hay una reacción emocional, pues es porque estamos defendiendo o protegiéndonos ante una amenaza. Aunque sepamos que no es algo de vida o muerte, el inconsciente, el cerebro animal está reaccionando y nos está protegiendo. ¿Qué queremos lograr? Pues justamente pasarlo de este cerebro totalmente reptiliano y totalmente primitivo a un cerebro más evolucionado que es nuestra neocorteza. Por eso lo queremos hacer consciente. Por eso lo queremos poner acá de frente. Por eso le queremos abrir el closet a los monstruos. Por eso es importante que empecemos a hacer estas prácticas diarias. Entonces, ya les había hablado de las dimensiones de la inteligencia emocional. Acá las vamos a ver mejor explicadas. Entonces, en la primera dimensión está darnos cuenta de las emociones y pensamientos propios. Esto también iría en su diario emocional, si es que lo quieren poner. ¿Por qué? Porque con una emoción, pues siempre vamos a ligar un pensamiento, ¿no? Entonces siempre va a haber un pensamiento acompañándola. Aunque no lo podamos ver al principio, hagan realmente esta introspección, ¿no? Para poder encontrar el pensamiento. Por ejemplo, de pensamiento, me da miedo, híjole, voy a fracasar, no voy a poder. ¿Qué tal que no llego? ¿Qué tal que no puedo? Estos pensamientos que obviamente de repente son creencias limitantes y entonces no nos dejan crecer y nos hacen a lo mejor quedarnos en la misma zona de confort con los mismos resultados.
Permitir que las emociones estén presentes. ¿Alguien me habló? ¿Qué te va a pagar? Ah, una chica. Hola. Ok. Entonces, permitir que las emociones estén presentes. Permitir que llegue la emoción, hay que observarla, hay que ver de dónde viene, hay que encontrar qué emoción es y darle cabida a la emoción. No tratar de suprimirla, no tratar de ignorarla, no tratar de hacer como que no existe y ponerle nombre a la emoción. Ya les dejé esta rueda emocional donde hay muchísimas emociones, entonces de verdad échenle un ojo, la encuentran en internet y pueden empezar a usarla para que sean mucho más granulares y mucho más específicos a la hora de identificar sus emociones. Después está escoger cómo responder ante las emociones. Y esto es algo importantísimo. A ver, las emociones se sienten, o sea, las emociones están, no las podemos evitar, todos sentimos emociones. Entonces, la diferencia es entre sentir la emoción versus actuar en la emoción. ¿Cómo sería esto? Sentir la emoción, yo me puedo sentir enojada, iracunda, ya no puedo más, pero escoger qué hacer con esto, ahí está la gran diferencia. ¿Por qué? Porque me puedo enojar, pero pues ya pegarle a alguien está pues, feo. O ignorarlo, hacerle la de hielo, hacer como aventar cosas, dar portazos, colgar el teléfono. Todos estos son actuaciones del enojo. Entonces, si yo logro accesar a la parte racional de mi cerebro, a la neocorteza, voy a poder escoger mi respuesta emocional, a diferencia de solo reaccionar. Porque aquí, pues todos hemos reaccionado al enojo, ¿no? En alguna ocasión todos hemos hecho algún exabrupto que luego nos arrepentimos y decimos, ups, ¿qué hice? Entonces, parte de la inteligencia emocional es justamente poder evitar esas reacciones, justamente poder escoger cómo quiero actuar con esto. Entonces, te va a dar la posibilidad de pensar antes de actuar y de separar la emoción de la lógica. Y en la tercera, aquí en la dimensión, vamos a ver, darnos cuenta de las señales emocionales, que esto es lo que nos permite empatizar con los demás, relacionarnos, entender qué emociones está sintiendo, ver sus expresiones verbales y no verbales. Acuérdense, digo, y ustedes que están en ventas lo deben de saber mejor que nadie, ¿no? Pero cómo estas expresiones no verbales de repente nos dicen mucho más que todo el vocabulario, todo lo que pueda salir de la boca. Se dice que hasta un 70% comunicamos más de manera no verbal que de manera verbal. Entonces es importantísimo que mejoremos esta área para mejorar nuestras relaciones interpersonales. Y utilizar las emociones positivas para aumentar el desempeño y manejar situaciones difíciles. Esto es ya en la última dimensión, ya que obviamente he logrado todo esto, pues mis emociones positivas las puedo utilizar para volar, para ser la mejor versión de mí misma, para accesar un bienestar emocional, para tener mejor autoestima, para motivarme cuando las cosas a lo mejor no van bien, para sacar todas las herramientas que tengo de manera más constante y no solamente cuando me siento en plenitud o cuando me siento en un equilibrio y en una homeostasis. Entonces, utilizar las emociones para influir en el ambiente. Y muchas veces este manejo emocional de grupos es de lo más difícil y una vez que tú logres mejorar todas estas áreas, entonces vas a poder manejar tus emociones, las de los demás, las de tu grupo, las de tu familia. ¿Por qué? Porque vas a tener esta inteligencia emocional y vas a poder actuar de mejor manera. Ahora nos vamos con este concepto que es importantísimo y por ahí ya vi que tienen hijos chiquitos y esto les va a servir mucho para todas las mamás. La regulación emocional es algo que finalmente
todos empezamos a adquirir a lo largo de nuestra vida, sobre todo en la etapa, en la infancia, no tenemos regulación emocional, no nos autorregulamos todavía, y parte de la función de los papás, pues es justamente enseñarla, cómo regularnos de manera adecuada, cómo ayudarles a que obviamente no tengan este berrinche, sino que puedan identificar sus emociones, ponerles nombre y luego manejarlas de manera más adecuada. De hecho, gran parte de la etapa de los berrinches es justamente porque los niños no tienen todavía al 100% su capacidad verbal. Entonces, cuando llega una emoción incómoda, la manera de sacarla es a través de la conducta. ¿Por qué? Porque todavía no tienen el nombre, no saben cómo identificarlo, no saben cómo ponerlo, no saben cómo sacarlo, y sale en forma de pataletas, de mordidas, de golpes. Esa es la típica edad en donde, bueno, a todos les pegan y demás, y es normal, o sea, no está mal, es que están aprendiendo a regularse emocionalmente. Entonces, hay dos maneras de regularnos de manera emocional: las estrategias adaptativas y las desadaptativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que las adaptativas son todas estas acciones y conductas que hacemos para sentirnos seguros. El chiste de la regulación emocional es que vayamos a una seguridad, a algo que nos hace sentir bien o mejor, pero las adaptativas requieren de acción y de esfuerzo. O sea, todo lo que hacemos, por ejemplo, crearnos nuevos hábitos, ponernos metas, mejorarnos como personas, capacitarnos, hacer algo que está difícil y fuera de mi zona de confort, pues, ponerme a dieta por salud física y por tener un reto. Todo eso que requiere esfuerzo va a ser adaptativo. Ahora, por el contrario, ¿qué es lo desadaptativo? Lo desadaptativo es todo lo que me distrae, todo lo que me hace salir y me desconecta. O sea, complacer a otros. Cuando yo complazco a todos los demás, pues no me estoy complaciendo a mí, porque es imposible que complazca a todos los demás y además a mí. No. A fuerza, en algún momento va a haber algo que esté en contra, en fuerzas contrarias. Entonces, cuando complazco a los demás y cuando solamente es por llenar un hueco emocional, es porque a lo mejor quiero que me validen, que me vean importante, hacerme necesaria, pero no necesariamente pues tiene que ver conmigo, ¿no? Estoy poniendo todo allá afuera, no en mí, no atendiéndome a mí. Ira o enojo. Cuando yo tengo estos ataques de ira o enojo, pues también me desconecto, no estoy tampoco atendiendo y es como el berrinche de los niños chiquitos, pero en los niños chiquitos es normal y es una conducta de desarrollo y que va adecuada a esa edad. ¿Qué sucede cuando somos grandes? Pues que obviamente si hago estos berrinches, estas pataletas, pues no estoy atendiendo lo que tengo que atender, no estoy atendiendo el hueco, no estoy atendiendo la necesidad, no estoy atendiendo el miedo, no estoy atendiendo lo que me está provocando esta reacción emocional. Y la disociación es esto cuando yo como me despersonalizo, que estoy como fuera de mí, no estoy cimentada, no estoy grounded, no me siento aquí, hasta la cabeza es como un poco como si estuviéramos en las nubes, y entonces tampoco lo estoy atendiendo, solamente es una estrategia para no sentir, para desconectarme, para hacer como que no sucede nada. Entonces, si alguna de estas estamos haciendo, pues algo tenemos que atender. Ahora, es normal que vayamos de unas a otras, ¿eh? O sea, no se preocupen, no todos estamos bien todo el 100% del tiempo. Lo que sí podemos hacer es ser mucho más conscientes de cuando estoy utilizando estrategias desadaptativas, ¿no? Es normal que cuando perdamos el equilibrio, cuando algo sucede, cuando hay una crisis, pues que a lo mejor utilicemos este tipo de estrategias, pero si yo me doy cuenta y lo hago consciente, entonces lo puedo atender antes de que tenga efectos que no quería que tuviera. Entonces, es muy, muy importante empezar a verlo para que lo podamos hacer a tiempo. Y entonces, bueno, uno de los aspectos más importantes de la salud emocional es esto,
cómo regulamos y procesamos las emociones. Y pues durante la infancia, como les decía, es cuando se aprende esta autorregulación emocional y mucho es a partir de la observación, como todo, ¿no? De repente dices, ¿quién le enseñó esto a este niño? Y tú te encuentras haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, la verdad es que los niños aprenden mucho más de observación que de las cátedras que les damos sobre educación. Entonces, para esto quisiera que se hicieran las siguientes preguntas. Gracias. ¿Está bien no estar bien? Por supuesto, y hay que reconocerlo. Hay que reconocer el no estar bien para entonces poder atenderlo. Pero si solo lo enterramos, pues entonces ahí se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, se va a quedar, hasta que te va a salir en forma de o una enfermedad psicosomática, o un problema en las relaciones, o un problema de otro tipo que no, pues que podemos atender antes. Entonces, pregúntense, y esto es para ustedes, ¿cómo respondían ante la tristeza o el enojo sus figuras parentales, sus papás o con quien se hayan criado? ¿Qué hacían ante el enojo? ¿Cómo se trataba el enojo en casa? ¿Cómo se manejaba el enojo? ¿Era permitido o no era permitido? ¿La tristeza era permitida o no era permitida? ¿Te daban más atención? ¿No te daban más atención? ¿Qué pasaba? ¿Tenían alguna estrategia específica para lidiar con ello? Por ejemplo, pues puede haber sustancias, ¿no? Alcohol, ignorar, gastar de más, puede haber muchas estrategias. Cuando tenían emociones fuertes, ¿cómo se comunicaban contigo y con los de alrededor? ¿Había insultos? ¿Había pleitos? ¿Había la ley del hielo? ¿Te ignoraban? ¿Te culpaban? ¿Culpaban a alguien más? Y después del suceso, ¿había un tiempo para procesar emociones sobre lo ocurrido? Y finalmente, lo que quiero con estas preguntas es que ustedes vayan identificando, porque casi todo lo que traemos de reacciones emocionales o de patrones de vida, de comportamiento y de pensamiento, muchos de ellos los venimos arrastrando desde una etapa muy temprana, desde una infancia donde no éramos pues racionales, donde había también mucha fantasía y donde a lo mejor metimos en nuestra maletita de vida muchas cosas que ya no nos están permitiendo crecer o muchas cosas que nos siguen incomodando, pero que no hemos cuestionado, que no les hemos puesto luz. Entonces, esto es para que ustedes empiecen a darse cuenta si traen algo ahí y finalmente si eso tiene que ver en el cómo regulan las emociones el día de hoy, en la actualidad. Entonces, romper con el modo piloto automático. Piloto automático me refiero a, ya saben, hacer más de lo mismo y pues como siempre lo he hecho así, pues así lo voy a seguir haciendo y finalmente es como una parte de zona de confort y una parte de para qué le muevo. Acuérdense que nuestro cerebro también está cableado, no solo para la supervivencia, sino también para el ahorro de energía. Entonces, si yo no me muevo mucho y si no me incomodo, pues estoy ahorrando energía. Entonces, mi cerebro me está jalando también un poco hacia ello. ¿Qué hacer para romper con este modo de piloto automático? Primero que nada, haz consciente, y esto, o sea, siempre digo, haz consciente, velo, parezco disco rayado, pero haz consciente las formas en las que te quedas atorado en las cosas del pasado. Si estás atorado en las cosas del pasado, pues entonces ya eso ya pasó, no tenemos mucho manejo, no podemos viajar al pasado. Entonces hay que reevaluar si las queremos seguir cargando o cómo me afectan en el hoy, en el aquí y en el ahora para poder cambiarlo y manejarlo. Fija una intención diaria que te lleve al cambio, por ejemplo, lo que les decía del diario emocional o de practicar gratitud o de respirar y hacer consciente del momento presente, o si meditan, pues qué increíble, mediten, o sea, todo esto que me lleve a un cambio, pues va a ser muy bueno. Fija pequeñas acciones diarias que te lleven a un futuro y un resultado diferente. Estas son con la intención, pues las acciones. Si solo ponemos intención, pero no ponemos acciones del día a día, pues se queda solamente en la intención y no necesariamente nos va a llevar a la meta
Acuérdense que la acción es importantísima, el hacer es importantísimo, el llevar a cabo. Y date cuenta de la resistencia mental que se presenta al hacer algo nuevo y mantén la decisión de hacer estos pequeños pasos a diario. La resistencia mental es increíble y es la que les acabo de decir, ¿no? Es nuestro cerebro diciéndonos, no te vayas a lo desconocido, no te vayas a lo nuevo, no te vayas, no, quédate aquí. Entonces, si ustedes se dan cuenta de esta resistencia mental, la van a poder brincar. Pero si no ven el obstáculo, si no le ponen luz, pues entonces nos vamos a estar tropezando todo el tiempo. Entonces no vamos a poder tener este crecimiento. Entonces, cambiar este mindset, cambiar la mentalidad. 1, pon atención a tus pensamientos. Los pensamientos son repetitivos, por eso es importante que a lo mejor los escribamos en el diario emocional, porque estos pensamientos casi siempre van a ser los mismos y el 80% de ellos son negativos. ¿Por qué son negativos? Bueno, esto es porque así estamos hechos, así está cableado nuestro cerebro. En épocas primitivas, como les digo, teníamos que sobrevivir y ahorrar energía, eso era lo más importante. Entonces, si me comí algo que era venenoso, pues tenía que yo tenerlo muy consciente todo el tiempo, por eso era repetitivo y lo negativo tenía más luz. ¿Por qué? Porque me tenían que garantizar esta supervivencia. Tenía que aprender rápido de lo malo porque si no me moría. Por eso seguimos así. Pero bueno, una vez que lo sabemos, pues entonces lo podemos modificar. Y como les digo, antes no teníamos esta neocorteza, pero hoy en día sí la tenemos y entonces podemos accesar a ella. Y para terminar, porque si no, yo me puedo seguir aquí como por horas. Se me da esto de la plática. Ok, la fórmula para la inteligencia emocional, lo prometido es deuda, Jackie, y aquí está lo que pueden hacer como un hábito para poder desarrollar esta inteligencia emocional y para romper con sus patrones que los limitan. Primero, identifica una sensación corporal que tengas en este momento. Puede ser dolor de cabeza, puede ser tensión en los hombros, puede ser mandíbula trabada, puede ser hormigueo en las manos, puede ser como piernas brincolinas, mucha gente también como que hace fidgeting con las manos, ¿no? Como que cuando está ansioso. Entonces, eso puede ser la identificación sensorial. Luego, ¿cuál es la emoción que lo acompaña? Aquí pueden utilizar su rueda de las emociones para que puedan poner la emoción mucho más específica. Y luego poner el pensamiento. Acuérdense, hay que ponerle luz a estos pensamientos para empezar a detectar cuáles nos sirven y cuáles nos están limitando. Cuáles me quiero quedar y cuáles ya no me están funcionando para lo que quiero ser hoy en día, para esta versión mía que es mucho más, que tiene más bienestar, emocional, que tiene más crecimiento. ¿Qué significado le das a esto? Los significados tienen que ver con, por ejemplo, lo que me decían muchas veces a lo mejor en la infancia, si no te esfuerzas vas a ser nadie, si no, las niñas lindas no lloran, si no tienes una familia de tal manera, pues entonces ya no tuviste éxito como mamá, no sé, o sea, todo esto que vamos cargando que muchas veces solamente nos hace ruido en la cabeza y ese es el significado que le damos. Y luego, por último, esto es una emoción que te impulsa o te detiene. Si te impulsa, pues qué maravilla, ¿qué te impulsa? ¿No? Te hace crecer, te hace generar más, te hace lograr metas, te hace ponerte en la vara más alta, pero si te detiene, pues entonces hay que quitarla, cambiarla, modificarla y recablearla. Y todo eso se puede hacer porque tenemos un cerebro maravilloso, tenemos un cerebro que se reconecta, tenemos un cerebro que puede modificarse en cualquier momento de la vida y que esto se llama neuroplasticidad y no lo invento yo, sino está científicamente comprobado que lo podemos recablear y hacer lo que nos propongamos. Entonces, no se queden estancados, no se queden ahí,
pongan en práctica esto. Acuérdense que no es magia, que todo requiere de una cierta disciplina, constancia, esfuerzo, pero sobre todo intención. Sobre todo que ustedes quieran, sobre todo que quieran eso para ustedes. Y bueno, para terminar, es when we numb the painful emotion, ahorita se las traduzco, we also numb the positive emotions. O sea, cuando adormecemos o hacemos como que no existen las emociones dolorosas, también estamos adormeciendo o eliminando las emociones positivas. Entonces, no funcionamos como una app que elimino de mi teléfono y listo, y se quedan todas las demás. No. Si yo disminuyo mi rango emocional, si yo disminuyo porque no quiero sentir algo doloroso, también estoy disminuyendo mi gozo, mi felicidad, mi satisfacción, mi motivo de logro. Entonces, no lo disminuyan, más bien crézcalo, más bien hagan esto para que tengan una mejor inteligencia emocional y que impacte en su bienestar emocional. Entonces, con esto terminamos. Si tienen preguntas, por favor, comentarios, lo que necesiten, con todo gusto. Gracias, Pau, súper padre, muy buenos tips. Ay, qué bueno, Gaby. Nos dicen qué hacer si una emoción mala, un recuerdo vaya o dispara un olor, una canción. Es muy común que un olor, una canción, cualquier cosa sensorial nos puede disparar una emoción negativa por los recuerdos. La memoria está asociada a las emociones. Lo que sí podemos hacer es identificar eso y empezar a generar algo nuevo, algo positivo, para que obviamente no siempre esté ligado a la emoción negativa. Las redes de, ahí están las redes de Modus. Estamos en LinkedIn, estamos en Facebook, estamos en Instagram y obviamente si tienen cualquier duda me pueden contactar por ahí con muchísimo gusto. Si algo se les atora, se les dificulta o tienen una duda de esto que vimos, bueno, pues ahí me encuentran y con muchísimo gusto los atiendo. Gracias, Pau. Aquí preguntan, ¿qué acciones sugieres para cambiar la emoción negativa y recablear mi cerebro con pensamientos contrarios al original? Yo te recomendaría, por ejemplo, hacer, o sea, gratitud, ¿qué te enseñó esa parte? Digo, me imagino que fue alguna vivencia que te trajo algo negativo. Entonces, ¿no? Como qué aprendizaje tienes de ello, qué sacaste de eso para realmente darle la vuelta y poder recablarlo. Si lo puedes acompañar, por ejemplo, de algo que te guste hacer, que disfrutes, o sea, puede ser desde cocinar, o sea, pues mejor, porque entonces ya lo estás recableando mediante todo tu cuerpo. Si logramos hacer algo como a partir de todos los sentidos, es mucho más fácil y más rápido. Que muchas gracias, que muy buena, muy interesante. A mí, ¿sabes qué me pasa, Pau? Muchas veces me guardo las emociones con la intención de no causar una controversia, un conflicto, entonces me lo quedo, pero pues creo que a la larga sale peor porque en algún momento explotas, ¿no? Pues sí, porque van a salir de otra forma. O sea, de que salen y a lo mejor no van a salir de la mejor manera. Yo ahí te diría, pues hay que ver cuál es la ganancia de guardártelas y de a lo mejor evitar ese conflicto. O de dónde sacaste a lo mejor ese aprendizaje, porque de algún lado salió, y finalmente recuestionar si es lo mejor o no es lo mejor y qué es el miedo debajo. Ok. Muchas gracias. No sé si me expliqué o ya Sí. te lo dije así como muy rápido. No, sí, perfecto, Okay, muy claro, muchas gracias. Qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto, pues lo que necesiten, con todo gusto aquí estoy. Gracias, Pau. Pues creo que ya no hay más preguntas, solo felicitaciones y agradecimientos. Así es que bueno, ahí tenemos tus datos. Muchísimas gracias por la plática, gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima, el próximo mes. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Gracias por la invitación y por el espacio.
Gracias y que estén muy bien. Bye bye. Igualmente, hasta luego. Bye bye. Bye.